Y sí, justo aquí cerca, en el espacio, más allá del límite exterior del cinturón de Kuiper, en algún lugar profundo en la nube de Oort, a una distancia, digamos, de medio año luz, ¿se esconde un agujero negro? A pesar de la distancia de medio año luz, eso sigue siendo parte de los límites del sistema solar. Y una vecindad así, francamente, no es deseable para nosotros. Pero si eso llegara a suceder, ¿qué podríamos hacer? Probablemente por ahora no podemos hacer nada excepto una cosa: observarla atentamente. Eso, claro, si sabemos dónde está, y encontrarla cuando está en estado pasivo, vaya que no es fácil. Y si allá, en el vacío negro del espacio, está oculto una enorme nave de extraterrestres que nos envía a sus exploradores, ¿quién sabe? Hola a todos, están en el canal Época de la Desconfianza con Mikhail Kalmikov, y hoy vamos a intentar sumergirnos de nuevo en los misterios del espacio y de nuestro entorno cósmico más cercano. En mi canal ya se han planteado varias veces preguntas similares en relación con diferentes cuerpos y fenómenos cósmicos. Ya hemos hablado más de una vez y más de 2 veces sobre la Luna, sus particularidades y las razones de su aparición, y en varias ocasiones hemos prestado atención a las lluvias de meteoros. Por ejemplo, en el video Testigos Silenciosos, explico desde el punto de vista de la mecánica celeste por qué sucede esto. El simple hecho de la existencia de tales lluvias y su estricta periodicidad son una prueba irrefutable de que en la órbita de la Tierra, en un pasado no muy lejano, ocurrió una catástrofe gigantesca que destruyó uno o incluso varios cuerpos celestes en pequeños fragmentos que luego se convirtieron en cometas de corto período y asteroides. En el video Esa misma blanca se presenta el cálculo de sus trayectorias y se indica con bastante precisión el lugar de la explosión. Una prueba de esto es también la enorme cantidad de pequeños satélites de Júpiter y Saturno. Todos ellos fueron capturados al azar, desde diferentes ángulos de ataque respecto al plano de la eclíptica, lo que también indica el caos que ocurría en ese entonces. Y la existencia de anillos de campo residuales alrededor de la Tierra también explica los extraños parpadeos del Sol, así como su apagado repentino en algunas áreas, lo cual también se explica con más detalle en el video. El día en que el Sol se apagó, y así, como si quisiera demostrar indirectamente la validez de mis conclusiones, hace poco más de un año, el 25 de diciembre de 2021, se lanzó al espacio el telescopio espacial más moderno, James Webb. Despegó con éxito y exactamente un mes después, el 24 de enero de 2022, llegó al punto deseado. Ese punto resultó ser el punto de Lagrange del sistema Tierra-Sol, quedando así bajo la protección constante de la Tierra contra la radiación solar. Unas palabras sobre este punto de la órbita. ¿Qué es este punto L2 y qué lo hace especial? Es uno de los 5 puntos de Lagrange en el sistema Tierra-Sol, donde un objeto que llega ahí puede permanecer durante bastante tiempo, prácticamente sin hacer ningún esfuerzo. En total hay 5 de estos puntos, y los más estables son los puntos L4 y L5. Aquí están. En ellos, las fuerzas gravitacionales del Sol y la Tierra se equilibran perfectamente. Los otros puntos no son tan estables. Y para mantener la órbita de un satélite que se encuentra ahí, de todos modos se necesitan motores. Un detalle interesante: cuando empieces a interesarte de cerca por los esquemas de funcionamiento de estos puntos, a buscar videos o artículos al respecto, si eres una persona de letras, casi seguro que no entenderás cómo funciona esto. Prácticamente en todos los recursos te presentarán los mismos gráficos y esquemas, que solo te confundirán aún más. No sé si los científicos lo hacen a propósito, pero imagina un esquema gráfico como este. En ella se muestran las zonas y la intensidad de la influencia de los campos gravitacionales, y en los puntos de Lagrange parecen tener una elevación sobre el relieve, como si fueran montañas.
De esta manera, un humanista inevitablemente se queda perplejo. Veo una colina, pero me dicen que un objeto no se deslizará de ella en ninguna dirección. ¿Cómo es eso? El potencial de tal sistema se puede representar como una colina doble, de esta forma. 2 pozos profundos son los cuerpos masivos. Aquí se encuentran los primeros 3 puntos de Lagrange y las cimas más altas son precisamente el 4º y el 5º punto. Todo es una analogía, pero no se me ocurrió algo más visual. Además, cualquier ingeniero te demostrará con vehemencia que eres un tonto si no entiendes una verdad tan simple. En realidad, si volteas el gráfico al revés, todo se vuelve mucho más comprensible. Esto es parte de una conspiración. No, por supuesto, los propios científicos no conspiran de esa manera. Sin embargo, estoy seguro de que les da placer burlarse así de los humanistas. Es agradable, halaga su ego y les hace pensar en su propia superioridad. Orgullo banal. Sin embargo, en realidad está ocurriendo algo mucho más serio. Se está produciendo una ruptura entre los humanistas, capaces de abarcar el panorama completo, abstraerse de los matices y detalles, y los técnicos, que no ven el cuadro completo más allá de sus microscopios y otros instrumentos de medición. Es como separar los hemisferios derecho e izquierdo de un mismo cerebro. Como resultado, una persona así fácilmente desarrollará esquizofrenia y no será capaz de tomar decisiones correctas, porque simplemente no ve el panorama completo. De hecho, eso es precisamente lo que vemos en el mundo actualmente. Pero, sin embargo, me estoy desviando del tema. Déjenme explicarles cómo funciona un punto de Lagrange en particular, y después intenten compararlo con la explicación que se ofrece en todos los videos científicos, artículos y en Wikipedia. Entonces, miren, aquí está la Tierra, un objeto masivo que tiene su propia gravedad y que gira en una órbita determinada alrededor de otro objeto, el Sol. Para que la Tierra se mueva de manera estable en su trayectoria, la Tierra debe tener una cierta velocidad. En nuestro caso es de aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Esa velocidad permite que la Tierra se mantenga en una posición estable en nuestra órbita específica. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, esa velocidad ya no sería suficiente y caeríamos hacia el Sol. Si la Tierra estuviera más lejos, la velocidad sería demasiado alta y saldríamos volando hacia los vastos espacios del universo. Es decir, esta velocidad es estable precisamente aquí y precisamente para un objeto como la Tierra. Espero que todo esté claro por ahora. Ahora imaginemos que cerca de nosotros, a una distancia hipotética, vuela otro objeto con una masa mucho menor. Él también está volando en órbita alrededor del Sol. Pero como está un poco más lejos, su órbita es más larga y su velocidad de vuelo es un poco menor que nuestros 30 kilómetros por segundo. Aquí también todo está claro. Ahora imagina que la Tierra tiene un campo gravitacional con el que influye en este objeto. Por supuesto, el objeto sentirá la atracción de la Tierra y al mismo tiempo volará en órbita alrededor del Sol. La gravedad terrestre lo estará jalando constantemente hacia sí, sacándolo de su órbita, y o bien lo hará caer, o al contrario, lo acelerará y lo lanzará más lejos al espacio. Entonces, el punto de Lagrange es un lugar a tal distancia de la Tierra donde la gravedad se equilibra por sí sola. Primero, la gravedad atrae al satélite, acelerando su movimiento, y luego, cuando gana velocidad y quiere adelantar a la Tierra, al contrario, empieza a frenarlo. Resulta que es como si el satélite estuviera atado a la Tierra con una liga y realizara movimientos oscilatorios de un lado a otro, Y aunque la fuerza de gravedad lo jala en un solo plano, el propio movimiento del satélite se vuelve algo elipsoidal. Pruebe usted mismo. Tome una liga con un peso en la mano y jálela hacia adelante y hacia atrás repetidamente. Al final, el peso empezará a girar. Se obtiene una especie de órbita con un vacío en el centro. Ese es el punto de Lagrange. Sin embargo, les recuerdo que aún no es completamente estable. Tarde o temprano,
una de las fuerzas ganará y el satélite será expulsado al espacio o atraído hacia la Tierra. Pero ¿qué les parece esa explicación? Mucho más clara, ¿verdad, Taz? ¿Verdad? Sin embargo, los astrónomos y físicos parecen hacer todo lo posible para confundirnos aún más. Pero volvamos a nuestro telescopio espacial, James Webb. Entonces, después de 4 meses desde el lanzamiento, alcanzar la órbita requerida y numerosas operaciones preparatorias. 9 de mayo de 2022. Nuestro magnífico telescopio fue puesto en funcionamiento, orientado hacia su primer objetivo, y comenzó a tomar las primeras imágenes de calidad. En ese preciso instante, un meteorito impactó en el segmento C3 de su espejo. Es decir, casi de inmediato, después de solo 2 semanas de funcionamiento, del 20 al 24 de mayo, se registró este daño. Y aquí es donde comienzan las cosas raras. Por un lado, en el informe de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, se afirma que fue un micrometeorito y que en general su impacto en el funcionamiento de todo el telescopio fue insignificante. Pero si buscas en Google qué es un micrometeorito, te aparecerá algo como esto. Es decir, polvo cósmico que solo se puede ver bajo un microscopio. Por otro lado, en ese mismo informe de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, se dice que el espejo en el que cayó esa partícula de polvo quedó destruido de manera irreversible, es decir, sufrió daños fatales que no se pueden reparar. Y además hay que recordar que ese mismo espejito mide casi 1,5 metros por 1 metro con 20, o sea, para ser exactos, 1 metro con 32. ¿Y quieres decir que un micrometeorito destruyó un espejo que originalmente estaba diseñado para soportar impactos de micrometeoritos, hecho de una aleación especial de berilio y cubierto con una capa microscópica de oro? Sí, claro, el berilio es un metal muy frágil. Pero aún así, es difícil creer que una placa tan grande, de casi 2 metros cuadrados, fue destruida por una partícula de polvo. No obstante, se alistaron para el impacto de las partículas de polvo. Está bien, quizás solo exagero la situación. Además, la pérdida de uno de esos espejos realmente afectó el funcionamiento del telescopio de manera insignificante, porque todavía le quedaban 17 exactamente iguales, cada uno de los cuales cambia su posición bajo el control de 3 actuadores a la vez. La pérdida de uno de los 18 espejos simplemente se compensó. Eso se puede soportar. El problema es que nadie esperaba la aparición de impactos de meteoritos tan rápido, lo que, a su vez, nuevamente nos sugiere que alrededor de la Tierra, posiblemente, gira un disco de campo. Y no solo uno. Algunos quizás objeten ahora, ¿qué esperabas? Este es el punto de Lagrange. Aquí se supone que debe acumularse mucha basura espacial. Pues sí, así es. Pero no por nada al principio expliqué la mecánica de los puntos de Lagrange. En particular, este punto es inestable, y ningún tipo de basura podrá acumularse aquí por mucho tiempo. Para eso, la basura tendría que tener su propio motor. Bueno, una cosa está clara. Definitivamente no fue una lluvia de meteoritos, como afirman los propios empleados de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Ese evento fue aleatorio e inevitable. Pero quizás no fue tan aleatorio después de todo. Juzguen ustedes mismos. El aparato estuvo en el punto de Lagrange durante 3 meses y no pasó nada malo. Pero tan pronto como realizó la orientación hacia el objetivo y comenzó a tomar las primeras fotos, le llegó el problema. Es decir, vino directamente de donde él estaba mirando. Y aquí es donde hay que averiguar a dónde exactamente estaba mirando. Vamos a ver su primera foto. Aquí está. Esta foto ya ha causado mucho revuelo, pero ahora, 1 año después, no está de más refrescarla en la memoria. Entonces, según los astrónomos, en la foto está capturado un cúmulo de galaxias bajo el nombre en clave SMACSJ0723. Bueno, un cúmulo es un cúmulo. ¿Qué tiene de tan inusual? Hay exactamente un detalle. En la imagen se observa claramente el efecto del lente gravitacional, propio de los cuerpos con una gravedad muy alta.
es un efecto de lente gravitacional similar a este. Es decir, la desviación de los rayos de luz de su trayectoria recta es propia de todos los cuerpos masivos, estrellas, nuestro Sol e incluso la Tierra. Sin embargo, cuanto menor es la masa, menor es la desviación de la luz y menos perceptible es este efecto. Por ejemplo, en nuestro Sol, este efecto es perceptible solo en una franja bastante estrecha entre su superficie y el espacio, y para medirlo en la Tierra se necesitaría un equipo de altísima precisión. Pero, sin embargo, existe. En la imagen, sin embargo, se puede ver una zona de lente gravitacional muy grande. Al mismo tiempo, no se ve el propio objeto que la causa. ¿Pero cómo que no se ve? Los astrónomos intentan convencernos de que este cúmulo de galaxias en el centro de la lente es lo que la causa. Pero hay algo que no cuadra. En primer lugar, está el tamaño de la propia lente. No solo es enorme, es de dimensiones increíbles. Dentro de esta lente caben decenas, no, ni siquiera estrellas, sino galaxias. Es decir, si trasladamos el tamaño de la lente al tamaño de estas galaxias, obtendremos un objeto con un diámetro de millones, si no es que miles de millones de años luz, y con una masa correspondiente a millones de galaxias. Esto no es exactamente lo que parece. Y en realidad, aunque el objeto tiene una masa colosal, se encuentra mucho más cerca de nosotros de lo que nos gustaría. Literalmente está junto al Sol, en algún lugar dentro de la nube de Oort, es decir, a un máximo de 1 año luz o incluso medio año luz de distancia. Pero según la ley del inverso del cuadrado, cuanto más cerca esté este objeto de nosotros, mayor será la región visible que ocupa. En este caso, no es el objeto en sí, sino su lente gravitacional. Muy cerca. Y además, este objeto es completamente invisible. Les recuerdo que en el universo solo hay un objeto que encaja con esta descripción, y es un agujero negro. Además, el efecto de lente gravitacional es actualmente la única manera de detectar un agujero negro inactivo. Pero quizá estoy exagerando de nuevo y viendo lo que quiero ver. Veamos si se observa un efecto de lente similar al fotografiar otros cúmulos de galaxias. No es el único en el cosmos. Bueno, aquí tienes por favor un cúmulo de galaxias en la constelación de la Bomba. Hay galaxias, hay un cúmulo, pero no hay ni la más mínima señal de lentes gravitacionales. Aquí hay un cúmulo de galaxias en la Hidra, tampoco hay ninguna lente. Y aquí hay un cúmulo de galaxias en la Osa Mayor. ¿Ustedes ven distorsiones gravitacionales? Yo no veo ninguna. Y aquí simplemente hay un cúmulo enorme de galaxias. 2744, o el cúmulo de Pandora. No hay ninguna lente gravitacional, aunque el cúmulo es más grande que el cúmulo SMACS. 0723. Esta lista puede continuar por mucho tiempo, y tarde o temprano periódicamente aparecen en ella efectos notables de lentes gravitacionales. Pero también las explican de diferentes maneras, a veces por un cúmulo de galaxias, a veces por una concentración de materia oscura, a veces admiten que sí, que es un agujero negro, pero los ejemplos dados son suficientes para entender que un cúmulo de galaxias y el efecto de lente observado por el telescopio Hubble no tienen nada que ver entre sí. Al contrario, en un 99% de los casos, es precisamente un agujero negro. Esa misma, cuyo paso ha causado numerosas catástrofes durante los últimos 500 años o más. Y para los científicos, su existencia claramente no es un secreto. Juzguen ustedes mismos si supieran sobre el peligro que representa tener un vecino así. ¿Acaso no instalarían una vigilancia oculta y continua para monitorear hasta el más mínimo cambio en su comportamiento? Creo que sí. Y precisamente este lugar fue el primer objetivo del telescopio James Webb. Un pequeño y desconocido cúmulo de galaxias en una diminuta y poco conocida constelación de Pez Volador, ubicada en el hemisferio sur. Es decir, un lugar al que la mayoría de los habitantes del planeta ni siquiera podrán mirar. Y precisamente esa fue la primera meta del telescopio. Pero, ¿podría ser solo una coincidencia? No.
Este cúmulo fue observado de cerca por el telescopio Hubble y antes de él por el satélite astronómico Planck y antes de ese por el observatorio de rayos X Chandra. Es decir, este objeto ha estado bajo la atenta observación de observatorios espaciales desde el año 99. Asteroids. Ahora recordemos cómo modelamos el paso de este objeto en videos anteriores del ciclo eje de la Tierra y comparemos con lo que estamos observando ahora. Entonces, supuse que el objeto pasaba a través del sistema solar desde el hemisferio norte hacia el sur, en un ángulo pequeño, más cerca del cinturón de Kuiper, en algún lugar más allá de la órbita de Urano. Al pasar tan cerca de nosotros, el sistema solar y el objeto negro realizaron una maniobra gravitacional uno respecto al otro, y como resultado, el Sol junto con nosotros cambió su plano de la eclíptica en la galaxia aproximadamente entre 20 y 30 grados, y el objeto continuó su movimiento hacia abajo, hacia el plano del hemisferio sur. Si observamos las órbitas de los objetos transneptunianos y los asteroides del cinturón de Kuiper, veremos precisamente esa desviación hacia abajo, hacia el sur. Precisamente ahí había un cuerpo más masivo que atraía hacia sí a los objetos más cercanos. Por ejemplo, el planetoide enano Érida, su órbita parece estar estirada hacia abajo, precisamente hacia donde se encuentra el cúmulo de galaxias. Los planetas enanos Kwamea y Makemake también tienen una desviación orbital similar. Y también muchos otros. Más detalles sobre esto en la serie de videos ¿Quién movió el eje de la Tierra? La nave de los extraterrestres. Sin embargo, nos detendremos por separado en un asteroide. Este es el asteroide Oumuamua, conocido en círculos reducidos. Este es un nombre difícil de pronunciar en hawaiano, y traducido al ruso significa algo así como explorador o mensajero, una avanzada. De hecho, en este nombre está contenida toda la esencia del hype que vino después. Porque, según su trayectoria calculada, no pertenece al sistema solar, sino que vino de algún lugar lejano del espacio interestelar, de otra estrella. Además tenía una forma muy extraña, una especie de roca alargada de unos 180 metros de largo y unos 30 de ancho. Según otros datos, su longitud es de unos 230 metros. Es decir, por su forma se parece más a nuestros portaaviones marítimos, aunque, de todos modos, nuestros portaaviones terrestres siguen siendo casi el doble de grandes. Y, sin embargo, un objeto tan pequeño fue detectado. Lo detectó el sistema de telescopio de reconocimiento panorámico y respuesta rápida ubicado en las islas Hawái. De hecho, por eso tiene un nombre hawaiano. En realidad, el asteroide Oumuamua es prácticamente el primer objeto interestelar descubierto en el sistema solar. Nominalmente, antes de él hubo otro llamado SNEOS 2014. Sin embargo, con él todo es complicado, ya que cayó en la zona de Papúa Nueva Guinea, y todos los datos conocidos sobre él son puramente empíricos. Así que, nuestro ganso alargado, a una velocidad enorme, pasó volando junto al Sol, realizó una maniobra gravitacional y siguió su camino hacia el espacio. En enero de 2019, cruzó la órbita de Saturno y luego abandonó el sistema solar, dejando tras de sí muchos misterios. La versión que ganó más popularidad en Internet dice que lo más probable era una nave espacial interestelar de extraterrestres. Esta versión sigue causando muchas discusiones hasta el día de hoy. Y no es de sorprender. Si quieres distraer la atención del público, dales algo en qué pensar y divídelos en dos bandos. La gente con gusto se aferra a una idea, y al tratar de demostrar que tienen razón unos a otros, discuten acaloradamente y pierden de vista el punto principal, olvidando el hecho incómodo. Este efecto se puede observar regularmente en cualquier chat, incluso en mi canal de Telegram. Y mientras tanto, el vuelo de este asteroide da muchas respuestas. Si sabes en qué debes fijarte. Entonces, el primer detalle importante sobre el descubrimiento del asteroide fue descubierto en 2017 por el Observatorio Pan Sistema de Telescopio de Reconocimiento Panorámico y Respuesta Rápida en Hawái.
La extrañeza radica en lo siguiente. Primero, ese observatorio en ese momento aún no estaba completamente terminado. De los 4 telescopios planeados, solo uno estaba en funcionamiento. El segundo estaba en proceso de ser puesto en operación en ese momento, y los otros 2 solo existían en papel como proyectos. Por cierto, esos todavía no existen hasta la fecha. Pero incluso con los 4 telescopios funcionando, su capacidad de resolución solo permite ver cuerpos celestes de 300 metros de tamaño o más, y nuestro asteroide es 2 veces más pequeño. Es decir, en otras palabras, este observatorio técnicamente no podía ver este asteroide. Sin embargo, por alguna razón lo vio. Por cierto, aquí también se observa confusión. Según algunos datos, el tamaño del asteroide se estimó en hasta 400 metros, luego incluso en 800, pero ahora se inclinan más bien a que su longitud es de aproximadamente 180 a 200 metros. La segunda rareza radica en la forma y composición del asteroide. Los astrónomos creen que simplemente no existen asteroides de esa forma, lo que, de hecho, provocó la hipótesis sobre su origen artificial. A esto se suma su rotación a lo largo del eje más largo, así como un bajo nivel de albedo, es decir, la capacidad de reflexión de su superficie, lo que a su vez puede indicar que, como mínimo, no es rocoso. La tercera rareza es su repentina aceleración al pasar por el perihelio cerca del Sol, es decir, en cualquier caso, debió acelerarse debido a la influencia gravitacional de nuestra estrella. Sin embargo, en algún momento se aceleró mucho más rápido de lo que debía, lo que, de nuevo, echó más leña al fuego en la versión sobre el origen artificial del objeto. Aunque muchos astrónomos aún tienden a pensar que, lo más probable al acercarse al Sol, el asteroide se calentó tanto que los gases internos que hasta ese momento estaban en estado de hielo bajo su corteza salieron al exterior, dándole al asteroide una aceleración adicional. Bueno, la versión, en mi opinión, es bastante plausible. Sin embargo, aquí no terminan las rarezas. Una de las más grandes, en mi opinión, es la siguiente. Si entras al sitio web de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio y miras la órbita de este asteroide, será claramente visible que llegó a nuestro sistema solar desde un ángulo pronunciado, proveniente del hemisferio norte. Luego realizó una vuelta alrededor del Sol y volvió a salir, nuevamente hacia el hemisferio norte, en dirección a la constelación de Pegaso. Y la observatorio que lo descubrió, usando su único telescopio operativo de los 4 que tiene, también se encuentra en el hemisferio norte. Pero si lees los artículos dedicados a este asteroide desde el año 2017, e incluso el artículo actual de Wikipedia, descubrirás que los astrónomos, incluidos los rusos, calcularon que este mensajero vino de un cúmulo estelar en la constelación de la Quilla. Pero esa es exactamente la zona opuesta del universo, y solo es visible en el hemisferio sur. Por lo tanto, la observatorio hawaiana PAN-STARRS-1 solo pudo ver esa parte del cielo en el momento en que el asteroide cruzó el plano de la eclíptica de la Tierra. Y, por supuesto, la trayectoria de vuelo del asteroide, indicada en el sitio web de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, ni siquiera pasa cerca de la constelación de la Quilla. ¿Esto es manipulación de hechos, distorsión de datos, o simplemente una noticia falsa que alguien lanzó con éxito? ¿A qué datos debemos creer? Y lo que sigue es aún más interesante. Si retrocedemos la trayectoria de este asteroide hasta la fecha de su descubrimiento, es decir, el 17 de octubre de 2017, entonces de repente resulta que lo descubrieron ya en el momento en que salía del sistema solar, cuando ya había realizado la maniobra gravitacional alrededor del Sol y comenzaba a alejarse. ¿Y qué sucede con la información sobre su aproximación y rápida aceleración cerca del Sol? Pero en ese momento aún no había sido descubierto oficialmente y nadie lo estaba observando todavía. Ahora sí que esto huele claramente a una manipulación burda. No, en serio, miren esto. El asteroide fue descubierto ya alejándose del Sol, es decir, ya había realizado esa aceleración tan inexplicable.
¿Cómo se enteraron de él? Sí, solo de una manera, calculando la trayectoria hacia atrás, basándose en las leyes físicas conocidas. ¿Y de qué otra forma? Pero las leyes no permitían mostrar su llegada desde la constelación de Lira. Por eso hubo que declarar que el asteroide de repente y de manera inexplicable aceleró, aunque no se observaron gases expulsados ni rastros de coma provenientes de él. En resumen, es un claro caso de manipulación de datos para obtener el resultado deseado. Y el objetivo de estas manipulaciones es tan importante que a nadie le incomoda siquiera que, por eso, todo el mundo vaya a considerar este asteroide como una nave extraterrestre. Además, no está claro cómo es que un asteroide expulsado de la constelación de la Quilla, de repente, llegó hacia nosotros desde el lado completamente opuesto. Claro, en 45 millones de años de viaje cualquier cosa pudo haber pasado, pero el sistema solar está justo en medio entre la constelación de la Quilla y Lira. Por más que hayamos girado alrededor del disco galáctico o sobre nuestro propio eje, en ese tiempo no pudimos haber adelantado al sistema estelar. O una piña. ¿No cree que lo están engañando? Por cierto, un dato interesante. Aproximadamente un año después del descubrimiento de este asteroide, en septiembre de 2018, el Federal Bureau of Investigation de repente cerró y selló varios observatorios solares al mismo tiempo, incluyendo el Pan-STARRS 1, y además de ellas, se cerraron otras 6 observatorios similares en todo el mundo. Por ejemplo, el Observatorio SUAR en Chile, el BRT Tenerife en España, el Observatorio Mauna Kea en Hawái, el Observatorio Canadá-Francia-Hawái, también en Hawái, el Observatorio TSET en Pensilvania. Todos estos observatorios observaban el Sol desde aproximadamente el mismo ángulo. Por supuesto, todo esto se explicó rápidamente como una amenaza de tormenta solar que se acercaba a la Tierra y podía dañar el equipo. Pero ¿cuál es la relación entre una erupción solar y la irrupción del Federal Bureau of Investigation en las oficinas? Personalmente no lo entiendo. Por cierto, el sitio oficial y la cámara web del Observatorio Pan-Sistema de Telescopio de Reconocimiento Panorámico y Respuesta Rápida todavía no funcionan. Creo que en este caso no confío en el sitio de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Es posible que este objeto haya sido descubierto mucho antes de la fecha oficial y por un observatorio completamente diferente, y que simplemente hayan hecho responsable al telescopio Pan-STARRS-1. Y como a los astrónomos y físicos les encanta darle la vuelta a los datos, lo mostré un poco antes con el ejemplo de los puntos de Lagrange. Por eso tiendo a pensar que realmente vino del lado de la constelación de Kelly. Y ahora, dejaremos en paz la constelación por un momento e intentaremos entender cómo en el universo un asteroide puede adquirir una forma tan extraña y alargada, así como un momento de rotación muy peculiar. Con su permiso, no voy a considerar la versión de la nave extraterrestre, porque ya hay suficientes soñadores sobre ese tema sin mí. Los astrónomos, según los medios de comunicación, están seguros de que una forma así de asteroide en el universo no puede formarse de ninguna manera debido a las leyes físicas por las que se forman estos objetos. Y en eso, sin duda, tienen razón. Pero, ¿qué pasa si este asteroide se formó de otra manera? Aquellos de ustedes que están interesados en el espacio o simplemente ven mis videos regularmente, saben qué es el límite de Roche. Pero lo explicaré brevemente. El asunto es que la gravedad afecta a los objetos en el espacio con diferente fuerza dependiendo de la distancia al origen de la gravedad. Cuanto más cerca estés de la fuente, más fuerte es el efecto. Eso está claro. Por eso, por ejemplo, los satélites en órbita baja necesitan mucho más combustible para mantenerla. Pero cuanto más lejos de la Tierra, por ejemplo, más fácil es para ellos estar en el punto necesario sin gastar combustible valioso en correcciones regulares de la órbita. A cierta distancia, la órbita se vuelve completamente estable, las fuerzas de gravedad y velocidad se equilibran y se anulan entre sí. Pero si el objeto es lo suficientemente grande, por ejemplo, un asteroide o un planeta, entonces empieza a notarse la diferencia en la influencia de la gravedad en diferentes partes del objeto,
aparece un gradiente de fuerza significativo. Las partes del satélite que están más cerca del planeta experimentan una atracción más fuerte que aquellas que están más lejos, y como resultado, el objeto comienza a aplastarse y estirarse. Esto se llama fuerza de marea. Se manifiesta en todos los objetos. Incluso la Tierra, nuestro solecito, la aplasta un poco. Como resultado, el diámetro ecuatorial de la Tierra es un poco mayor que el polar. Entonces, el límite de Roche es la frontera más allá de la cual las fuerzas gravitacionales definitivamente romperán un objeto en partes con la ayuda de tales fuerzas de marea. Este límite es diferente para cada objeto y depende del radio y la densidad o la masa, pero el mecanismo de ruptura siempre es el mismo. La parte del asteroide o planeta más cercana al centro de masa experimenta una influencia más fuerte y es como si fuera estirada hacia el objeto más masivo. De esta manera, es como si se le arrancaran pedazos poco a poco. Al mismo tiempo, los fragmentos desprendidos reciben un impulso rotacional a lo largo de la línea del gradiente de fuerza. Poco a poco, todo el objeto se destruye y se convierte en un anillo de materia alrededor del cuerpo principal, un disco de acreción. Así es exactamente como, por ejemplo, aparecieron los anillos de Saturno. Ahora imagina que el planetoide no gira alrededor de Saturno ni siquiera del Sol, sino alrededor de un agujero negro. En este caso, el mecanismo general sigue siendo el mismo, pero debido a la masa colosal del agujero. La diferencia en el gradiente de fuerzas entre un lado y otro del planeta en rotación será cientos o miles de veces mayor. Y el proceso ocurrirá de manera mucho más rápida y violenta. La diferencia de gradiente es tan fuerte que el objeto simplemente se estira en una larga salchicha. Por cierto, este mecanismo se llama espaguetificación, es decir, se considera que no puedes caer entero en un agujero negro, porque antes de eso, con la fuerza de su gravedad, usando precisamente esta fuerza de marea, simplemente te estirará como espagueti. En consecuencia, si en lugar de ti hay algún planeta en la órbita de un agujero negro, entonces será ese planeta el que se estire. Y si entra en el límite de Roche, entonces ya no podrá escapar. Sin embargo, si su órbita era originalmente elipsoidal, digamos pasando cerca de este límite en el agujero negro, entonces será desgarrada por él. Justo en esos fragmentos, estirados a lo largo de la línea de gradiente, el asteroide se romperá en gajos, como una naranja. También estos fragmentos recibirán un impulso rotacional a lo largo de esa misma línea. Y una parte de los fragmentos, en lugar de ser absorbidos por el agujero, por el contrario, recibirá una aceleración adicional, un empujón gravitacional, y será expulsada a gran velocidad fuera de la zona de gravedad del agujero negro. Así es como puede aparecer un asteroide estirado en forma de salchicha, girando perpendicularmente al eje mayor. Es decir, no hay ninguna nave extraterrestre. Todo es más mundano y a la vez más terrorífico. Este asteroide giratorio es simplemente uno de los fragmentos de un planeta destrozado por un agujero negro. Y ahora, unamos todo lo que acabamos de aprender. Odín. Durante los últimos 25 años, uno tras otro, los telescopios cósmicos han estado observando regularmente la misma pequeña región del universo, ubicado en el hemisferio sur, en la poco conocida constelación del Pez Volador. No es que miren ahí por casualidad, ese es literalmente el primer objetivo de observación. 2 imágenes de lentes gravitacionales de esa región, que intentan cubrir de manera bastante torpe con un cúmulo de galaxias, aunque otros cúmulos no producen tales distorsiones. En realidad, los agujeros negros son los responsables de causar esas distorsiones. Y juzgando por el tamaño de la esfera fantasmal, este agujero está muy cerca. 3. Un asteroide que vino de la constelación de la Quilla, que qué coincidencia, está exactamente en el mismo lugar que la constelación del Pez Volador. Miren, estrictamente hablando, es casi el mismo lugar. Si el asteroide vino, por ejemplo, de aquí, entonces con la misma probabilidad, se puede decir que vino tanto de la constelación de la Quilla como de la constelación del Pez Volador.
Es casi la misma constelación cuarta. Circunstancias extrañas del descubrimiento de este asteroide. Era demasiado pequeño para ser detectado por el observatorio Pan-STARRS-1 y además se encontraba en otro hemisferio. Para detectarlo, era necesario saber de antemano exactamente de dónde vendría y esperarlo. Quinto, intentos extraños de distorsionar la trayectoria del asteroide en el sitio web de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio Sexto. Datos desconocidos sobre su aceleración al pasar cerca del Sol antes de que fuera descubierto. 7. Y finalmente, la forma y la rotación del asteroide indican que es un fragmento de un planeta destruido por un agujero negro. De lo contrario, no se habría formado en nuestro universo. 8. El alboroto que se ha levantado a su alrededor parece como si especialmente desviara la atención de la idea principal de que es una nave extraterrestre. ¿No hay demasiadas coincidencias extrañas y a la vez inconsistencias? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Pero personalmente, todo esto me hace pensar que el agujero negro no solo existía, sino que quienes debían saber sobre él estaban perfectamente informados. Sus movimientos se intentan rastrear constantemente, al mismo tiempo que se intenta no sembrar pánico. En general es cierto, el pánico no ayuda a nadie, pero siempre hay que tener presente la amenaza. Aunque intentos tan deliberadamente torpes de manipular los hechos por parte de compañías supertecnológicas, como la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio al mismo tiempo, insinúan que para alguien esta información sí se está filtrando. El que tenga ojos que vea, continuará. Gracias.